Bien, hermanos, muy buen día. Gracias al Señor por un nuevo día de Él que nos da para adorarle. Y hoy, hermanos, quisiera tener muchas horas para poder compartir este tema. Tal vez las horas que tuvo Pablo cuando se iba a despedir allí en Hechos. Pero tal vez también algunos como Eutico se dormirían, se caerían de la ventana. Mucho que decir, hermanos, poco tiempo. Y es un tema tan bello, tan bonito para mí. Y yo sé que para ustedes también, hermanos, porque es Cristo ese tema. Y los que pudieron estar en la alabanza, lo que cantábamos, me parecía una bella introducción a lo que hoy quiero compartir con ustedes, que está en Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 11. Hebreos 4, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oremos. Amado Dios, te pedimos que nos ayudes en esta mañana a poder estudiar tu palabra, a poder contemplarla de manera correcta, Señor. Ayúdame a mí a poder ser claro en lo que quiero compartir a mis hermanos, pero también ayuda a mis queridos hermanos a que puedan estar atentos, porque necesitamos, Señor, estar atentos para poder entender lo que tú nos tienes que decir a través de estas bellas palabras de vida. Señor, te damos mil gracias nuevamente porque nos has salvado, porque nos regocijamos en la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y por eso, Señor, estamos reunidos en esta mañana para adorarte, para reconocerte y para estudiarte también, Señor, para seguir escudriñando tu verdad, tu revelación preciosa y poder seguir creciendo, pero sobre todas las cosas, Señor, descansar en ti y darte la gloria solamente a ti. Así que, Señor, te pedimos que nos guíes en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. La epístola de los Hebreos, hermanos, es una epístola que un autor que hoy día pensamos es desconocido. Algunos piensan que es Pablo, otros no. Es una epístola que se escribe a un grupo de judíos cristianos que estaban sufriendo rechazo y persecución de sus vecinos judíos inconversos. En esta carta lo que nosotros encontramos es ánimo y confianza que el autor quiere dar a estos hermanos, a estos judíos, en el Mesías, en el sumo sacerdote, en Cristo. Era un grupo inmaduro de creyentes que estaban siendo tentados a mantenerse en los rituales simbólicos y débiles de las tradiciones del judaísmo. Si ustedes estuvieron atentos a lo que leímos en Hebreos capítulo 4,
El autor va a tocar un tema particular y es el tema del Shabbat. Resulta que estos hermanos cristianos que se habían convertido estaban siendo perseguidos por otros judíos y entonces estos judíos les estaban diciendo: vuélvanse al sábado, vuélvanse a la ley ceremonial, vuélvanse a la ley civil, vuelvan a guardar el Shabbat como la ley de Moisés lo dice. Y entonces estos hermanos estaban temblando en sus corazones, dudaban de esto y muchos estaban echando para atrás. No solamente con esto, sino con mucho de lo que Hebreos habla, porque resulta que la epístola de los Hebreos lo que enseña es que Cristo es por encima de todas estas cosas. Cristo es mejor que Moisés, Cristo tiene un mejor sacerdocio, pero en este caso particular, hermanos, lo que nos está diciendo la epístola es que Cristo es el verdadero Sabbat, es el verdadero reposo. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quiero mostrarles cómo a través del texto Dios descansó cuando terminó su obra de creación, pero que ese descanso abrió paso para que sus criaturas entraran en un reposo particular. Y no solamente eso, sino que lo simbolizó a través de un día que era prenda para confirmar esta verdad. ¿Qué es una prenda? Es como una garantía. Es decir, que el Señor desde el principio estableció un día no solamente para que se guardara como un fin, sino para que se guardara en señal de algo mayor, que desde la creación el Señor había establecido. Y eso es Cristo, hermanos. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quiero también poder llegar a sus corazones, hermanos, si el Señor lo permite así con su palabra, para que descansemos en Dios, para que aún en el día de adoración que nosotros hoy celebramos, el día del Señor, descansemos en Cristo. Que cada una de las obras que hacemos o que no hacemos en el día del Señor, las hagamos en Cristo Jesús. Que no haya de pronto un espíritu judaico entre nosotros en el que queramos volver otra vez a las prácticas judías, a lo que sí debemos hacer, no debemos hacer, más allá del fin mismo que el Señor había establecido. Así que, con esto en mente, entonces quisiera que nos adentráramos en el texto. Dice así la palabra de Dios, verso número 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El escritor de los Hebreos está equiparando la incredulidad de Israel en el desierto con la incredulidad de aquellos que no confían en el Señor. Es decir, en primer lugar, el escritor va a tomar un evento particular, y de pronto ustedes lo recuerdan, el evento del desierto en donde Israel estaba negando y renegando del Señor aún hasta 10 veces, lo cual provocó a ir a Dios, y ellos iban hacia un propósito, ¿recuerdan? Un camino. Ellos iban de Sinaí, tenían que entrar a la tierra prometida, y cuando entraran a la tierra prometida, ¿qué iba a pasar allí? Iban a tener reposo. Pero resulta que estos israelitas, por causa de la dureza de su corazón y por la falta de fe, no pudieron entrar. Y entonces el escritor está diciendo, temamos. Ahora, ¿dónde encontramos eso? Lo encontramos en el capítulo 3. Solamente que no lo vamos a leer completamente, pero en el capítulo 3 el escritor está ilustrando esta verdad. Temamos, dice el escritor. ¿Por qué? Porque hay una promesa que aún está, y le está diciendo a los hebreos, a los judíos, a los cristianos de la época apostólica, del tiempo apostólico, que aún hay una promesa para entrar a su reposo. Así como había una promesa para Israel cuando salió de Egipto, para entrar a Canaán, asimismo en el tiempo del escritor, y hoy día también hay un reposo aún que es prometido y al cual podemos ingresar. Sin embargo, el problema de estos hermanos era que querían volverse a Egipto, a la esclavitud. Y así el autor ha comparado a aquellos que desean volverse a las prácticas judías. Entonces, el que se quiere volver a las ollas de carne, a la esclavitud en Egipto, a los 400 años que estuvieron allá los israelitas, son los mismos que quieren entonces volver a traer esas prácticas y esos rituales que ya de nada sirven. Porque el mismo Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 16, dijo que todo eso era sombra de algo, de Cristo. Les invito a ese texto un momento, Colosenses capítulo 2.
versículo número 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? Pues Cristo. Ahí dice, pero el cuerpo es de Cristo. Así que estos hermanos de allá, los hebreos, estaban tratando otra vez de regresar a lo que eran las sombras, en vez de quedarse en la sustancia. Estaban otra vez volviéndose a rituales, a leyes ceremoniales, a leyes civiles, a purificaciones, solamente porque sus compatriotas, sus conciudadanos, sus consanguíneos les estaban diciendo que debía ser así. Y como ellos eran inmaduros y no tenían ese espíritu de escudriñar las escrituras, pues estaban como tambaleando y se devolvían. Y entonces por eso es que el escritor de los Hebreos les dice: no sean así, porque así fue Israel en el desierto. Negaron a su Señor, querían volverse. ¿Y qué les pasó a ellos? No entraron en el reposo de Dios. No entraron en el reposo, sino que el Señor juró en su ira que no iban a entrar en su reposo. Y entonces el escritor, luego de haber expuesto el capítulo 3 de Hebreos, da esta advertencia contra la incredulidad de los israelitas. Temamos. Es una advertencia. No se vuelvan a las tradiciones judías. Pero hay algo adicional en ese versículo, allá en Hebreos 4:1. Y es que hay un reposo prometido que aún está en vigor. Y eso no está hablando de un día en particular, hermanos. Eso no está hablando de una tierra física en particular, sino está hablando de un estado en el que hay que entrar. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, no está haciendo referencia a Canaán. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Josué, que fue uno de los hombres que le creyeron al Señor, Josué y Caleb, después cuando muere Moisés, ¿qué hace Josué con los israelitas? A la segunda generación los entra a Canaán. Y dice la palabra que ellos, ahorita lo vamos a ver en Josué 11, ellos descansaron, es decir, ellos entraron en su reposo. Y si la promesa hubiera sido eso, solamente, ahí se acabó la historia de la redención. Ahí se acabó todo. Pero entonces, ¿por qué entonces el autor sigue diciendo que permanece aún la promesa de entrar en su reposo? ¿Acaso tenemos que irnos a Canaán, a Israel, a Palestina? ¿Acaso tenemos que volar allá para poder entrar en el reposo de Dios? No, el escritor está hablando de algo mayor, de algo superior. Y entonces dice el versículo número 2, porque también a nosotros, él se incluye, se nos ha anunciado, y probablemente entonces el autor era hebreo también, la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? A los israelitas del desierto. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí el escritor entonces va a explicar por qué la promesa del reposo aún permanece. Y esto es porque el reposo del que él habla es espiritual. Es un reposo eterno, es un reposo verdadero, es un reposo completo. Y este verdadero reposo, hermanos, fue entendido por los que antes escucharon el anuncio en los tiempos de Moisés. Noten algo interesante y algo que me gusta a mí recalcar, y es que en el versículo 2 la buena nueva es el evangelio. Y note cómo los escritores de todo el Nuevo Testamento no hablan de buenas nuevas. A veces nosotros decimos buenas nuevas, sino hablan de buena nueva. Porque solamente hay una buena noticia, y es Cristo. Y precisamente el escritor está diciendo, ellos escucharon esa buena nueva. Y esto es interesante también, porque el evangelio está desde el principio, hermanos. Ahora, tal vez ellos no lo escucharon como nosotros lo hemos escuchado. No lo escucharon tan claramente, con nombre y apellido, podríamos decir, pero lo escucharon. Y ellos entendían que había algo más allá de una tierra física. Y miren también la mala comprensión que tienen muchos judíos hoy día, porque ellos anhelan un templo físico nuevamente, ellos anhelan una tierra física. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo a un Abraham, a un Moisés,
Aún los israelitas que fueron de la fe anhelaban algo mayor, anhelaban algo espiritual. Miren, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, ahí más adelante, versículo 13 al 16, el mismo escritor nos confirma esto. Hebreos 11, 13 al 16. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y de quién está hablando ahí en el contexto anterior? Está hablando de Abraham, está hablando de todos ellos que no estaban anhelando algo físico. Aunque el Señor les había prometido algo físico en señal de lo espiritual, ellos sabían que había algo más. Y eso es de lo mismo que el escritor está hablando allí en Hebreos 4, cuando habla de un reposo, no físico, sino espiritual. Sí había un reposo físico y era el Shabbat que el Señor les había mandado a que guardaran como señal, como símbolo, como sombra de lo que verdaderamente era Cristo. Y entonces el reposo de Dios se da a conocer a través de esta buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva, hermanos? Del versículo 2. La buena nueva es que todo aquel que creyera en Dios y en su promesa entraría en el descanso de Dios. Dice el texto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice Romanos, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Y eso es tan cierto desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Sigue siendo la misma salvación, sigue siendo el mismo evangelio. Miren que no hay dos formas de salvarse. Algunos dicen el Antiguo Testamento es por obras y el Nuevo Testamento es por gracia. Falso, miren lo que está diciendo este texto. La salvación siempre ha sido del Señor y a través de la fe. Y entonces el escritor está diciendo, ¿cuál fue el problema de ellos? ¿Por qué murieron en el desierto? No solamente fue porque desobedecieron, sino porque su desobediencia era la incredulidad. No le creyeron al Señor y lo manifestaron a través de sus vidas. Lo manifestaron a través de renegar del Señor. Y entonces Dios revela todo esto. Más aún, si hiciéramos un estudio más profundo que no alcanzamos hoy, el que está diciendo todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está inmerso en todo esto. Y van a ver al final como el Padre, el Hijo y el Espíritu están inmersos en el día de reposo, como siempre, hermanos. La obra trinitaria magnífica y gloriosa la vemos a través de todas las Escrituras. Y aquí el Espíritu es el que está mostrándonos a través de la palabra lo que estaba pasando con estos hombres del antiguo tiempo, y que estos a los que el escritor de Hebreos les estaba escribiendo estaban cometiendo el mismo error, y aún diría, hermanos, que nosotros deberíamos temer, no sea que también cometamos ese error, de tratar de volvernos a obras, de tratar de volvernos a ritos, a cosas que ya han sido abolidas por cuanto estamos en un mejor pacto, en unas mejores promesas y en un mejor reposo, que es Cristo Jesús. Todo esto entonces es revelado a través de la misma palabra y el Espíritu. Miren lo que dice el versículo 3. Pero, entonces hace un cambio, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahí está claro. ¿Quiénes son los que entran en el reposo? Los que han creído. Y hasta aquí uno diría, bueno, no está hablando del séptimo día, no está hablando del Shabbat, está hablando de otro reposo. Y si ustedes han estudiado el Antiguo Testamento saben que habían muchos reposos, ¿no? Habían muchos tipos de reposo y cada uno tenía un significado particular que apuntaba a uno grande, que era Cristo. Sin embargo, hasta este momento se nos está hablando de un reposo que es el reposo de Canaán. Miren lo que dice entonces, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, esto suena de pronto un poco contradictorio, porque estamos hablando de que los que creyeron entraron, pero el texto dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Lo que pasa es que el escritor de los Hebreos lo que está tratando de enfatizar es que al reposo que se ha entrado es al que él está citando ahí, y es mi reposo. O sea, no tanto el juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque está implícito ahí por cuanto unos desobedecieron, pero lo que está tratando de enseñar el autor de Hebreos es que hay un reposo, y ese reposo no es nuestro, y ese reposo no es de Israel, es el reposo de Dios. Mi reposo, está diciendo el Señor. Y a ese reposo es a los que han creído entran. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿cuál es el reposo de Dios? ¿Acaso el reposo de Dios empieza con las promesas de Abraham? ¿Acaso el reposo de Dios es la tierra de Canaán? Y por eso el texto dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, que lo que se nos está revelando aquí, hermanos, es revelado a través del séptimo día de la creación. El reposo de Canaán y ahora Cristo revelado completamente. Ese es el desarrollo del autor. Primero, el séptimo día, luego el reposo de Canaán y luego Cristo como el verdadero Shabbat. Por eso, hermanos, es que hoy día nosotros no podemos matarnos la cabeza diciendo será el sábado, será el domingo. El sábado es Cristo. Por eso nosotros no nos reunimos en sábado. Por eso nosotros no seguimos lo que hacen, por ejemplo, los adventistas. Los adventistas están ignorando esto. Están ignorando cuál era el cumplimiento del Shabbat. ¿Quién era el verdadero Shabbat? Ahora, tal vez si me escucha un adventista dirá, sí, pero falta el cuarto mandamiento. Y yo les digo, bueno, vamos a verlo al final también. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra? Pero entonces, el descanso sabático, podríamos decir, siempre fue no a través de las obras, sino a través de la fe. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Recuerden el contexto. Entonces venían los judíos y decían, no, el Shabbat, tienen que guardarlo, tienen que hacer esto, tienen que dejar de hacer aquello, tienen que mirar si le pueden dar comida al ganado o no le pueden dar comida, tienen que pensar en si de pronto pueden ayudar al que está necesitado en ese día. Y entonces les pasa lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, están poniendo cargas sobre los demás que ustedes mismos ni siquiera pueden llevar. A veces eso pasa con nosotros también. Es decir, no hagan esto, no hagan aquello, pero ¿en verdad lo estamos haciendo? ¿En verdad se está cumpliendo de esa manera? Y entonces uno se carga, uno se presiona tanto que no sabe qué es lo que tiene que hacer y se le olvida que está descansando en Cristo Jesús. ¿Ven el problema? El problema es que tratamos de reemplazar una cosa con otra. Y cuando nosotros en verdad hemos descansado en Cristo Jesús, todo lo que hacemos, aún nosotros como cristianos en el día del Señor, lo hacemos por disfrute, por deleite, por celebración. Entonces, por ejemplo, trayéndolo a nosotros, ya hablando del día del Señor, entonces nosotros no vamos a hacer las cosas porque nos toca, porque es una carga, porque así era en la ley antiguo testamentaria. No era si querían, era obligatorio, y si no lo hacían, ¿qué pasaba? Morían, si no guardaban el día del Señor. Pero, venido Cristo, cuando Cristo viene, ya esa ley civil es abolida, la de la muerte. Ya la ley ceremonial de todas las cosas que tenía que hacerse alrededor también fue abolida. Cristo es el Señor del día de reposo. Y el cumplimiento de esa obra está hecha en la vida de Cristo. Ahora Cristo en el Nuevo Testamento establece un nuevo día en una nueva creación, en una nueva redención, en el sentido del cumplimiento de este pacto que se había prometido desde el principio de la fundación del mundo. Y ese día que ahora se regula es el día del Señor, en donde ya no venimos con cargas, ya no sufrimos en este día, sino que nos deleitamos, amamos al Señor, queremos congregarnos, queremos conocer su palabra, queremos compartir en familia en este día, queremos hacer buenas obras porque las podemos hacer por causa de que hemos sido regenerados y nos disfrutamos de este día. Sin embargo, estos cristianos allá estaban luchando con todo esto y querían volverse no solamente a celebrar el día del Señor, como costumbre tenían, sino volverse al sábado con todas estas cargas pesadas por cuanto los judíos inconversos los estaban presionando. Y a veces, lamentablemente, no necesitamos que otros nos presionen, sino nosotros mismos nos ponemos estas cargas. Y eso era lo que les estaba pasando entonces allí a esos hermanos. Y por eso es que el escritor de los Hebreos tiene que escribir esto y decirles, olvídense que el Shabbat es superior a Cristo. Cristo es superior al Shabbat. Cristo es el supremo. Y eso es lo que nos va a mostrar a través de todo este texto. Entonces,
Esta promesa permanece, la de entrar en el reposo, y a esta promesa se entra a través de la fe. Pero no solamente está fundamentada en la tierra de Canaán, sino también en el ejemplo del reposo mismo de Dios. Dice, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cuáles obras está hablando ahí? Las obras de creación, hermanos. ¿Cuáles obras se acabaron en la fundación del mundo? Todo lo que el Señor creó. Se acabó en 6 días, ¿recuerdan? Se acabó en 6 días. Y por eso es que el verso 4 nos explica. Porque en cierto lugar dijo. Y probablemente esta frase, hermanos, ¿por qué el escritor no dijo, bueno, en Génesis 2 dice? Pues porque no existían los versículos y los capítulos, ¿no? Y miren lo interesante, porque él dice, porque en cierto lugar dijo, y yo creo que no lo está diciendo de manera sarcástica, sino que es la manera en la que ellos citaban las mismas escrituras. Y entonces dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, ¿cuándo? En el séptimo día. Ahora, Dios está dando a conocer una buena nueva desde la creación del mundo. Y esto lo experimentó el mismo Adán, hermanos, antes de la caída. Porque esto fue dicho antes de la caída. Y Adán, cuando estaba en Edén, él disfrutaba de este día, del séptimo día, en cuanto él observaba el séptimo día por la creación. No había redención, porque no había necesidad todavía de una redención, aunque en la mente del Señor ya todo estaba decretado. Aunque en la mente del Señor ya el Señor sabía cómo iba a transcurrir toda la historia de la redención, en la realidad de Adán no había más. En la realidad de Adán solo había una cosa más, hermanos, y es que él estaba en un pacto con Dios. Si él obedecía ese pacto, no comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a entrar a un reposo perfecto y eterno, del cual él estaba siendo partícipe a través del día que estaba guardando. Y esto lo sabemos porque es el ejemplo que con Caín y Abel vemos cuando él, Adán y Eva les enseñan a sus hijos cuándo deben acercarse al Señor a adorar. Y entonces Adán estaba en esto. Sin embargo, Adán, gozando un día para adorar al Señor, mientras pasaba a un estado mejor por la obediencia, pecó, y el reposo que podía haber sido le fue negado, y una señal fue puesta para proteger el camino al reposo. ¿Recuerdan? Una espada llameante, unos querubines que no le permitían entrar ahora, no solamente al reposo que estaba celebrando en comunión con el Señor, sino al reposo eterno, al cual hubiera entrado si hubiera obedecido en su vida conforme el pacto lo había establecido. Este pacto que Dios hizo con Adán se conoce como el pacto de obras, porque Adán tenía que obedecer. Adán estaba capacitado para obedecer, pero Adán peca y no puede entrar en el reposo, y ahora la puerta de entrada al reposo es cerrada. Esto es lo mismo que pasa en el desierto. La puerta del reposo vuelve y se abre, porque el reposo siempre ha estado ahí. ¿Por qué se cierra? Por la incredulidad. Adán desobedeció por incrédulo. Los israelitas en el desierto desobedecieron por incredulidad. Y por eso, aunque se les había prometido la tierra y aunque podían entrar, dice el Señor, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero eso invalida el reposo de Dios. ¿Desaparece el reposo? El reposo sigue. La promesa del reposo sigue. ¿Para quiénes? Para quienes obedezcan por la fe. ¿Y quiénes fueron los únicos de esa generación que obedecieron por la fe? Josué y Caleb, que fueron y vieron la tierra y dijeron, podremos más que ellos porque Dios está contra nosotros. Y eso era una evidencia visible de lo que en su corazón había respecto a Dios, una fe genuina, una verdadera fe. Entonces miren también la relación que hay entre lo externo y lo interno, cómo lo externo evidencia lo que yo soy, y Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros hemos entrado verdaderamente en el reposo por la fe, entonces, ¿cómo son nuestras vidas? ¿Vidas obedientes, agradecidas, consagradas al Señor, viviendo Cristo en nosotros y muriendo en nosotros cada día? ¿O cómo sería? Porque resulta que así como se le cerró la puerta a Adán en el Edén, así como se le cerró la puerta a los israelitas en el desierto, así se nos puede cerrar la puerta a nosotros si no creemos en Cristo Jesús. Por más que nos congreguemos cada día del Señor, por más que leamos la Biblia, por más que intentemos orar, si no hemos creído en Cristo Jesús, la puerta se va a cerrar. Y por eso entonces el versículo 1 toma más
verdad para nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y el versículo 5 nos afirma esta verdad de la entrada al reposo de Adán. Por eso dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿qué está haciendo el escritor? Diciendo, el reposo de Dios es ese desde el principio de la fundación del mundo. Es el mismo reposo que les estaba mostrando a los israelitas en la tierra de Canaán, y es el mismo que ustedes deben temer para no entrar. ¿Cuál es ese reposo? Cristo. Cristo es ese reposo. Eso es importante, hermanos, no se les puede olvidar. El Shabbat es Cristo, el día de reposo es Cristo. ¿Y cómo se entra a ese reposo? A través de la fe, hermanos. Es lo mismo que nosotros estudiamos a través de todas las escrituras. Hebreos no nos está cambiando el plan. Es lo mismo, es la salvación por fe. Solamente que la salvación en Hebreos se menciona como el reposo, la eternidad, en lo celestial. Así que no la ley civil, no la ley ceremonial, no lo que estaban tratando los judíos de implementar nuevamente, sino Cristo. Cristo es el reposo. Pero entonces dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Noten entonces el reposo, la relación de oír la voz de Dios, de no endurecer los corazones, de la salvación en Cristo Jesús, que no solamente se dio en Edén, sino que se dio en el tiempo de Moisés también, pero también se da en el tiempo de David, porque resulta que Hebreos está citando el Salmo 95. Desde el capítulo 3, el capítulo 4 cita una y otra vez el Salmo 95, que es lo que David escribió, lo que dice la palabra que David dijo, lo que el Espíritu Santo dijo, de si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor de los Hebreos? Está diciendo, hoy los que me están escuchando, los que están leyendo esta carta, hoy es el tiempo de entrar en el reposo. Hoy es el tiempo de no endurecer el corazón. Hoy es el tiempo de oír la voz de Dios, de arrepentirse y entrar en el reposo que es Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el velo, Él es la entrada, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la única forma de salvación que podemos tener. Él es el verdadero reposo de Dios, porque entrando por Él descansamos de nuestras obras pecaminosas y vivimos en las obras de Cristo Jesús. Y cesamos de nuestras obras pecaminosas y vivimos para la gloria de Dios. Y eso lo dijo Cristo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese es el reposo, hermanos. Y ese es el reposo que está hablando el escritor. Pero esta sección, el escritor de los Hebreos la está escribiendo para esos judíos inconversos, no para los creyentes. Porque allá hay un grupo, hay tres grupos principales. Están estos judíos que estaban tambaleando, que eran creyentes, que eran cristianos. Pero había otro grupo que eran los judíos inconversos, que querían volverse a la ley y todo esto. Y habían otros inconversos también que estaban persiguiendo a los cristianos. Y entonces el escritor aprovecha y les dice: ustedes inconversos, todavía hay un día que el Señor ha determinado para que entren en el reposo. ¿Cuál es? Hoy. Y eso hace referencia a un hoy, hermanos. Si nosotros lo leemos es hoy, cada día es hoy, hasta que no sea demasiado tarde, cuando el Señor Jesucristo regrese. Ya no habrá más hoy. Cuando Cristo vuelva ya no habrá tiempo de arrepentimiento, ni de fe, ni de nada de eso, solamente de remordimiento, de llanto, de crujir de dientes y de sufrimiento, por cuanto Cristo, el mejor Shabbat, el sumo sacerdote, el supremo y majestuoso, vendrá a juzgar a todos. Y todos doblarán rodilla delante de Él, les guste o no les guste. Nosotros, como sus hermanos, como hijos de Dios, gozosos, doblaremos rodilla como lo hacemos cada domingo. Ellos, con remordimiento, dolor y humillados, lo harán para ser castigados para siempre. Y entonces, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
la entrada al reposo de Dios. ¿Cómo se entra al reposo de Dios? A través de la fe. ¿Quién es el reposo de Dios? Cristo, hermanos. Vamos a verlo. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Otro día. Miren lo interesante. El mismo autor de los Hebreos está explicando a través de la palabra que ese reposo no se cumplió en la tierra de Canaán. Pero yo quisiera llevarlos al texto donde dice que sí se cumplió. Josué 11:23. Vamos allí. Josué 11:23. Recuerden que Josué era el capitán, era el que vino a reemplazar a Moisés para poder entrar a la tierra prometida, a la cual Moisés no pudo entrar por causa de desobediencia al Señor, y a la cual toda esta generación tampoco podía entrar porque murieron en el desierto. Josué, capítulo 11, versículo 23, dice: tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra reposó o descansó de la guerra. Hay unos que dicen que no, que en el tiempo de Josué no alcanzó a cubrir toda la tierra. Ahí me está diciendo lo contrario. Me está diciendo que entró en toda la tierra y que descansó de la guerra. Es decir, que el reposo físico que estaban buscando los israelitas se cumplió. Pero este reposo físico era señal de un reposo mayor, de un reposo espiritual. Y volviendo a Hebreos, entonces por eso es que dice el escritor, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Y uno dice, ¿cómo así? Si allá está diciendo que sí. Porque era mayor, era perfecto y eterno, y Josué también lo sabía, y los creyentes de Israel también lo sabían, de que había otro reposo, y por eso el verso 9 concluye diciendo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y miren que es interesante, porque la palabra reposo, y a veces nos pasa, ¿no? Cuando hablamos del día de reposo, hablamos de muchos textos y nos vamos al Antiguo Testamento a cada rato. Pero ¿por qué no tocamos este texto cuando es el texto que más repite el día de reposo, reposo, reposo y reposo? Y resulta que en el griego hay algo interesante, y es que la palabra reposo tiene dos significados. Uno es cesar, descansar, paz. Pero el otro es el que está en el versículo 9, que dice, por tanto queda un reposo. Esta palabra reposo que aparece aquí, aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento, y es la palabra sabatismos. La palabra reposo se puede traducir allí como guardar el Shabbat. Es decir, ese Shabbat de allá de Génesis, el Shabbat del cuarto mandamiento también, y el Shabbat del que está hablando aquí es el mismo, y es uno eterno. Es decir, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Josué entró a la tierra prometida y descansó de la guerra, no obstante, ellos debían descansar completa y perpetuamente allí. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben, ¿no? Después empezaron a aliarse con el mundo, empezó a haber guerra, empezaron a haber problemas, y entonces ahí entramos a la etapa de los jueces, donde ustedes saben todo lo que pasó allí en ese periodo y la desobediencia de Israel. Entonces lo que el autor nos está queriendo decir es, hermanos, aún queda un reposo de Dios. Ya hemos entrado en Él por medio de Cristo, pero perseveremos en Él hasta el final de los días. Algunos teólogos, y yo no estoy seguro de esto, pero unos teólogos que tienen buenos argumentos dicen, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y como ahí está hablando de una acción, dicen que se refiere al día del Señor, porque deben guardarse. Yo creo que se puede incluir, no creo que diga que solamente es eso, pero creo que se puede incluir dentro de la perseverancia que los cristianos deben tener. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero ese que queda no es porque no hayamos entrado,
sino porque todavía no se ha manifestado plenamente. Y eso es una realidad en la vida de los cristianos allá en el tiempo de los hebreos, pero también en nuestra vida, hermanos. No hemos entrado al reposo completamente. Sí hemos descansado en nuestras obras por la fe, pero aún falta una parte, la redención de nuestros cuerpos, la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, para ya no tener un reposo un día cada 7, sino todos los días de nuestra vida. Todavía eso falta, y eso es lo que el escritor está diciendo allí, y por eso lo aclara en el verso 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Notan entonces la relación? Dios creó todas las cosas en 6 días, descansó en el 7º día, y desde ese momento todos aquellos que por la fe confiaran en Dios entraban a su reposo. Y los creyentes, aún en el tiempo de los hebreos, tenían que descansar de sus obras, descansar de lo que podían hacer, que era imposible, porque ellos no podían acercarse al reposo por sus obras, por cuanto Adán pecó, y entonces estaban incapaces. Entonces dice, descansen de sus obras. Eso es lo que dice el Señor Jesús, descansen de sus obras y busquen mis obras, porque resulta que en Cristo, hermanos, Cristo obra también. Y cuando Cristo obra, entre comillas, en esos 6 días de una nueva creación, Él reposa, sentándose a la diestra de Dios. Y todos aquellos que crean en Él, y que creen y que tienen que ser una fe constante en Él, entran en ese reposo. Y luchan día a día para mantenerse en ese reposo. Esa es la perseverancia de los santos, hermanos. Hebreos nos está hablando de eso. El verdadero creyente persevera hasta el final. ¿Y cómo perseveran ahora los creyentes del nuevo pacto? Porque estos hebreos eran del nuevo pacto así como nosotros. Perseveran en la oración, por supuesto. Perseveran en la lectura de la palabra, perseveran en la piedad, pero perseveran en el día del Señor. Porque el mismo que está diciendo esto, en Hebreos 10, verso 23 creo que es, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que el día del Señor está cerca. O sea que ahí está la realidad del nuevo pacto, un mejor pacto sobre mejores promesas, no sobre una carga pesada de obligaciones, sino sobre la libertad que tenemos en Cristo para poder disfrutar de todas las bendiciones espirituales que nos han sido dadas en el Hijo de Dios y que a través de la fe y por la gracia de Dios hemos recibido. Entonces ahora ya no celebramos el Shabbat porque el Shabbat es Cristo, pero celebramos el día del Señor por cuanto Cristo, que es el cumplimiento del Shabbat y el día del Señor, estableció un nuevo día. Y ese día no es como otro día. Pero resulta que el 4º mandamiento, ya esto quería llegar, el 4º mandamiento dice, acuérdate del Shabbat, no dice acuérdate del 7º día. Esto es importante, porque la palabra Shabbat es 1 de cada 7. ¿Acaso los cristianos no están guardando 1 de cada 7? Domingo tras domingo tras domingo. El 4º mandamiento no se violenta, hermanos. El 4º mandamiento es moral. El 4º mandamiento apunta a la adoración a Dios. Acuérdate, dice, acuérdate. ¿Y qué significa acordarse? Es prepararse para guardar ese día, es alistarse en el corazón, es estar listo para escuchar la palabra de Dios, es para adorar a ese Dios de la creación en aquel entonces, pero ahora de la creación y de la nueva creación, de la redención en Cristo Jesús. Acuérdate, 1 de cada 7 en el hebreo. Los estudiosos pueden mirar eso. No está diciendo el 7º día como si hablara de un sábado, está hablando de 1 de cada 7. Eso es lo que nosotros hacemos hoy día. Solamente el Señor le dio un nuevo significado a esta verdad. Ya no el 7º porque se cesa de las obras, sino el primer día porque es una nueva creación, porque es un nuevo comienzo, porque es la resurrección de Cristo. Eso no lo celebraban ellos por cuanto no lo conocían aún, pero hoy día nosotros lo conocemos, lo celebramos, lo anunciamos y adoramos a Dios en este grandioso día. No por fuerza, hermanos, no por carga, no por una ley antiguotestamentaria, sino por virtud del nuevo pacto y la nueva realidad que nosotros tenemos en nuestra vida. Y yo creo, hermanos, que esto lo cambia todo. Esto cambia esa visión que tenemos a veces, tal vez errónea, del día del Señor, de pensar que es una carga, hermanos. No. El mismo Isaías rescató lo que iba a ser este día, un día de delicia. Dice Isaías, si retrajeras tu pie del día de reposo,
está mal. Pero si lo llamares delicia, ese es el verdadero día de reposo. Ese es el verdadero descanso en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, verso 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mi pregunta es: ¿han reposado de sus obras? ¿Han reposado de sus obras? Tal vez dirían no algunos en su mente, tal vez otros sí. Yo les preguntaría a los que dicen sí, ¿por qué han reposado de sus obras? Y la respuesta debería ser: por Cristo Jesús, porque hemos creído en Él, en sus obras, en su justicia, en la sustitución que Él ha hecho a favor nuestro, tomando nuestros pecados y colgándose en la cruz con ellos, pero dándonos su justicia perfecta para que disfrutemos de la herencia que tenemos en Él. Bien, mis hermanos, vamos entonces a concluir recordando este reposo que aún es futuro. Miremos un texto, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, ¿por qué dice sus obras con ellos siguen? Porque son creyentes, hermanos. Hombres que han sido y mujeres regenerados y que ahora han vivido para la gloria del Señor. Esas obras siguen con ellos, pero descansarán de su trabajo, de su lucha, del pecado que día a día nos atormenta, de las pruebas, de las tribulaciones, de la angustia, de las depresiones, de la soledad, de la tristeza. Descansaremos. Ese es el reposo. Ese de Apocalipsis 14 es el mismo de Hebreos cuando dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es el verdadero reposo, el que aún estamos esperando, por el cual aún nosotros venimos, aprendemos, nos preparamos para un día poder llegar a Él. Calvino habla del día de reposo desde un carácter tripartito, y esto es importante para concluir. El carácter del día de reposo tiene tres características principales: un descanso espiritual, un descanso físico y una adoración a Dios. El día de reposo no se establece en los 10 mandamientos. El día de reposo se establece como ley natural. Y el propósito de ese día de reposo son estas tres cosas: un descanso espiritual por la fe, un descanso físico, o sea, todos los seres humanos deben descansar, o sea, es algo natural, deben trabajar 6 días, deberían descansar 1 de cada 7, pero también este día particular que el Señor había escogido era para adorar a Dios. Yo les decía, la esencia del cuarto mandamiento es guardar un día de 7 para adorar a Dios. Y resulta que en Cristo el Señor lo que se cumple es el descanso espiritual por la fe. Pero descanso físico necesitamos aún. Adorar al Señor lo necesitamos aún. Por eso el Señor establece el día del Señor. Ya no para descansar espiritualmente en un sentido pleno y eterno, sino sí para descansar espiritualmente porque venimos a adorar al Señor en un sentido, pero también porque es necesario, porque vivimos en unos cuerpos que se cansan y que deben descansar. Aún los incrédulos deben descansar, por cuanto es lo lógico, digámoslo así. O sino que un incrédulo trabaje 7 días, 24 horas a ver si no se cansa. El Señor ha designado eso de esa manera. Pero no solamente eso, sino la adoración también. Y esto es interesante y quería traerlo porque allá en los tiempos de la Reforma Calvino lo entendía. Entonces nosotros también debemos entenderlo. Entrar a la gloria siempre ha sido la meta de la escatología. Y el reposo de Dios es escatológico. Esa es la meta. Quiero llevarlos a otro texto, Mateo 11:28. Vamos allí rápidamente. Mateo 11:28. Dice, ya lo había parafraseado: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquellos que no han creído en Cristo, busquen descanso en Cristo. Entren al reposo de Dios a través de la fe. Descansen de sus obras, porque en nada sirven, y confíen en las obras de Cristo Jesús. Lleven el yugo de Cristo, que es ligero, porque el yugo que ustedes tienen es pesado e imposible de llevar y solamente los conducirá a la condenación eterna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, cuidado al ver el día del Señor como el sábado del Antiguo Testamento, porque el pacto de Cristo y el pacto en Cristo es mucho mejor. Porque ¿qué sería entonces lo mejor del día del Señor si se va a tomar como el mismo antiguo intentando guardarlo de la misma manera? ¿Qué sería entonces lo mejor? Todo en el nuevo pacto es mucho mejor. Solamente en Jesucristo vamos a conocer el pleno cumplimiento del descanso de Dios, el bienestar perfecto en el que somos llamados por el Evangelio y un día disfrutaremos. Ahora, otro teólogo llamado John Owen decía lo siguiente, y muy brevemente lo voy a mencionar para terminar, sobre el día de reposo cristiano, o sea, Cristo Jesús y lo que Él ha establecido y ha regulado. Primero, es paz con Dios por la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. En segundo lugar, es nuestra libertad de una marca de un espíritu servil y una esclavitud a la adoración. Es decir, ya no somos siervos como lo eran los israelitas, sino ahora somos hijos. Ahora eran siervos, no porque fueran siervos, ellos eran hijos también, sino que eran pequeños. Y entonces la palabra dice que el hijo pequeño y el siervo no se diferencian mucho, porque los dos están sometidos, pero cuando es hijo grande, ahora es heredero de mejores promesas. Esa es la revelación de la palabra del Señor. Ahora nosotros no estamos como hijos pequeños, siervos, sino ahora somos hijos que tienen el disfrute de la verdadera herencia del Padre. Y esa es la revelación de estas verdades, el verdadero reposo de Dios. En tercer lugar, el reposo evangélico consiste en una liberación del yugo y la esclavitud de las instituciones mosaicas. ¿De qué estamos libres? ¿Del cuarto mandamiento? No. El cuarto mandamiento es perpetuo, es moral. Estamos libres de la ley civil, que decía: el que no guarde el reposo, muerte. Estamos libres de la ley ceremonial, que añadía una mano de cosas al reposo que tenían un significado, pero que hoy ya no lo tienen porque Cristo los cumplió. Y vemos una nueva realidad. En cuarto lugar, este reposo consiste en la adoración evangélica a la que somos llamados, es decir, libertad cristiana. Somos libres para adorar a Dios en su santo día. Somos libres de venir al Señor, de disfrutar de este día que Él nos ha permitido. Y en quinto lugar, este es también el reposo de Dios. Y al entrar en Él, los creyentes entran en un reposo eterno. Dice el verso 11 de Hebreos 4: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué nos dice ese verso? Que debemos perseverar en la fe, por cuanto podemos ser como aquel pueblo que gustó de las maravillas de Dios, pero que en realidad nunca dependió del Señor, sino que desobedecieron en su incredulidad y murieron en el desierto. Ese es el ejemplo de desobediencia que dice Hebreos: procuremos entrar en el reposo. Bien, mis hermanos, quería compartir esto y animarlos para que nuestro descanso no sea en nuestras obras, sino en el verdadero Dios, en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Dios bueno, te damos mil gracias por esta verdad preciosa que podemos encontrar a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro reposo es Cristo. Y por causa de Él, Señor, es que hacemos todo lo que hacemos. Hemos sido librados, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido injertados, Señor, en un pueblo. Y ahora sabemos también que hemos entrado a una nueva realidad por la fe en este reposo precioso.
Un reposo, Señor, que hoy no disfrutamos completamente, que ya disfrutamos, Señor, pero que nos falta el poder reposar completamente, plenamente, junto a ti, Señor, por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a través de esto a anhelar la venida de nuestro amado Cristo, porque cuando Él venga, reposaremos completamente con Él para siempre, contigo, Señor, para siempre. Señor, danos fuerzas para poder seguir avanzando y para procurar entrar en este reposo completo. Señor, por la fe creemos que hemos entrado, pero tal vez no todos tienen el mismo convencimiento, Señor. Presenta a Cristo para que se arrepientan si no lo han hecho y que crean si también no lo han hecho, Señor. Concédeles la salvación para que puedan descansar, para que puedan librarse de un yugo de esclavitud y venir a Cristo en libertad, para amarle, agradecerle y disfrutar también con su familia, con su cuerpo, con su iglesia, Señor. Te damos mil gracias en Cristo Jesús por tu bendición y te adoramos en este tu santo día, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús te honramos. Amén.